Engañé a mi cuñada consentida para que destruyera su propia casa. Mi esposo Alejandro y yo compramos nuestra primera casa después de ahorrar durante 5 años. Era una casa de una sola planta con 3 recámaras, con los pisos de madera originales, y un solario increíble donde puse todas mis plantas. Pasé meses eligiendo los muebles y los colores de pintura, asegurándome de que todo quedara exactamente como yo quería. Invitábamos a la familia de Alejandro a cenar todos los domingos, y su hermana Daniela siempre llegaba tarde con su esposo Rogelio, quien era dueño de una cadena de gimnasios. Ellos vivían en una casona colonial enorme al otro lado de la ciudad que probablemente costaba 3 veces lo que la nuestra. Daniela nunca dijo que le gustara nuestra casa, pero caminaba por ahí estudiando todo como si lo estuviera memorizando. Cuando hicimos nuestra fiesta de inauguración, Daniela se pasó todo el tiempo tomando notas en su celular. Midió mi sofá con las manos. Quitó los cojines para revisar la marca. Preguntó de dónde venía cada cosa y cuánto costaba. Pensé que estaba juzgando nuestros muebles económicos, pero seguía diciendo que todo era adorable. 2 semanas después, Daniela llamó insistiendo en que fuéramos a cenar. Entré a su sala y me quedé helada. Tenía exactamente el mismo sofá que nosotros, pero en cuero italiano. El mismo color, sin embargo, el tono exacto de verde salvia. Los mismos cojines decorativos, pero bordados a mano. La misma mesa de centro, pero de mármol en lugar de madera. La misma lámpara de una tienda departamental, pero ella compró 6. Incluso el mismo color de pared, que era un gris verdoso específico que yo había mandado mezclar en la tienda de pinturas. Alejandro se rió y dijo que la imitación es la forma más sincera de halago, pero yo me sentí violada. Daniela nos llevó por la casa señalando todo. Había copiado el tapete de mi baño, pero lo consiguió en algodón egipcio. Había comprado mis mismas sillas de comedor, pero las mandó retapizar en terciopelo. Había robado el patrón del recubrimiento de mi cocina, pero usó azulejos hechos a mano traídos de Italia. Cada cosa era mía, pero más cara. Rogelio no paraba de presumir cuánto costaba todo, mientras Daniela fingía que se le había ocurrido todo a ella sola. Un mes después, mi mamá nos visitó desde Florida y me trajo unos platos antiguos que compró en una venta de liquidación. Eran blancos con pequeñas flores azules y bordes dorados, probablemente de los años 60. Los colgué en la pared del comedor siguiendo un patrón que vi en una revista hace años. Publiqué una foto en internet porque mi mamá quería verlos exhibidos. 3 días después, Daniela llamó exigiendo la información de la venta. Le dije que fue algo de una sola vez en Florida y que los platos eran únicos. Ese fin de semana, Daniela apareció con platos que había mandado hacer con un artista para que se vieran idénticos, excepto que los suyos eran un juego completo de 24 piezas, y añadió tazas de té a juego. Los colgó exactamente como los míos, pero contrató a alguien para instalar iluminación profesional de museo. Este se convirtió en su patrón. Yo puse un comedero para pájaros. Daniela construyó un santuario de aves con calefacción. Yo planté tomates. Daniela instaló un invernadero. Yo puse luces de hadas. Daniela hizo que un electricista instalara accesorios permanentes con una aplicación para controlarlos. Yo pinté una pared de acento en azul marino. Daniela trajo a un pintor desde Nueva York para hacer el mismo color con hoja de oro. Restauré una cómoda de tienda de segunda mano en amarillo mantequilla. Daniela hizo que un ebanista le construyera una por 180,000 pesos. Invitaba a todos a recorridos y se paraba allí explicando sus elecciones de diseño como si las hubiera inventado ella. Describía mis combinaciones exactas de colores como su descubrimiento personal. Presumía mis arreglos de muebles y los llamaba su estilo distintivo. Sus amigas elogiaban su creatividad mientras ella absorbía los elogios por mis ideas. Alejandro me dijo que me sintiera halagada, pero yo estaba furiosa. Ella estaba robando mi creatividad y comprando crédito por ello. La gota que derramó el vaso fue cuando hice unos colgadores de plantas de macramé después de ver tutoriales en internet durante semanas. Daniela los vio e inmediatamente contrató a alguien para que le hiciera docenas en cuerda de seda con cuentas de cristal tejidas. Les dijo a todos en la cena de Acción de Gracias que el macramé era su nueva pasión y que había estado practicando durante meses. Fue entonces cuando decidí destruir su casa sin tocarla. Comencé a dejar revistas de diseño cuando Daniela nos visitaba, pero primero las alteraba. Circulaba las cosas más feas y escribía notas como perfecto o debo tenerlo ahora. Papel tapiz de estampado de cebra, muebles cromados con forma de animales, alfombras que parecían pasto. Daniela fotografiaba cada página. Luego compré la lámpara más horrible jamás creada en una venta de garaje. Era una piña de 1 metro con gafas de sol rosas y una falda hawaiana como pantalla. La puse en nuestra entrada y les dije a todos que era de un artista famoso que había muerto. Inventé toda una historia sobre cómo su trabajo estaba en museos. Daniela pasó 3 semanas buscando al vendedor y le pagó 16,000 pesos para que le hiciera una versión personalizada de 2 metros con hojas de palma reales. Para la fase 2 pinté una pared en el sótano del naranja más repugnante posible, como una mezcla de cono de tráfico y vómito de bebé. Le dije a Daniela que era un color descontinuado llamado amanecer toscano que los diseñadores estaban acaparando. Ella pintó todo su primer piso de ese color. La obra maestra fue cuando le conté a Daniela sobre mi proyecto secreto de renovación. Le mostré un tablero de visión cubierto de fotos de circos y payasos. Dije que era para una sala de meditación porque los payasos representaban la alegría pura y la filosofía budista. Inventé citas de gurús de diseño falsos.
Incluso creé una factura falsa por una estatua de payaso de 6 metros que supuestamente había ordenado de Japón. Daniela gastó 800,000 pesos convirtiendo su sótano en un infierno circense. La estatua de payaso de tamaño real desde Japón costó 800,000 pesos y Daniela invitó a todos a una fiesta navideña para presumirla. Me paré en la parte trasera de su sótano con mi celular afuera, grabando cada reacción. El sótano se veía peor en persona de lo que me había imaginado. Tenía carteles de circo cubriendo cada pared, como los que verías en una feria real con tigres saltando a través de aros de fuego y acróbatas colgando de trapecios. Había colgado serpentinas en rayas rojas y amarillas del techo para que toda la habitación se sintiera como si estuvieras parado dentro de una gran carpa. Los muebles estaban todos pintados en colores primarios, rojos y amarillos brillantes que dolían al mirarlos bajo la iluminación de riel que había instalado. Había pinturas de payasos por todas partes, no solo una o dos, sino al menos una docena de ellas en diferentes tamaños. Una tenía 2 metros de alto y mostraba a un payaso con una lágrima pintada en la cara sosteniendo globos. Catalina se paró frente a esa durante mucho tiempo, simplemente mirándola fijamente con esta expresión en su cara como si estuviera tratando de averiguar si era una broma. Daniela caminaba por la habitación con los brazos abiertos, explicando a todos cómo los payasos representaban la alegría pura en la filosofía budista y cómo había estado investigando espacios de meditación durante meses. Seguía usando palabras como iluminación y paz interior mientras señalaba un póster de un payaso montando un monociclo. Su cara estaba resplandeciente, absolutamente radiante de orgullo, como si hubiera creado algo revolucionario. Hice zoom en la expresión de Catalina mientras Daniela explicaba el significado espiritual de las imágenes de circo. La boca de Catalina hacía esa cosa rara donde parecía que quería sonreír para ser educada pero no podía lograrlo. Otras personas asentían, pero sus ojos no dejaban de moverse por la habitación como si estuvieran buscando cámaras ocultas. Alguien preguntó de dónde sacó la idea y Daniela se lanzó a toda esta historia sobre descubrir un artículo de un famoso diseñador que usaba imágenes de payasos en hogares de alta gama. Tuve que morderme el labio para no reírme porque yo había inventado a ese diseñador por completo, inventé toda su biografía y todo. Rogelio me encontró junto a las escaleras y me llevó a un lado, lejos del grupo principal. Puso su mano en mi hombro y me agradeció por inspirar el espacio de meditación de Daniela. Dijo que ella había estado tan emocionada con este proyecto, más emocionada de lo que la había visto por cualquier cosa en años. Asentí e hice algún comentario sobre lo único que era. Rogelio me dijo que la estatua de payaso de Japón costó 240,000 pesos y no llegaría hasta dentro de otro mes porque estaba siendo hecha a medida por un artista. Sacó su celular y me mostró fotos de ella. Una cosa masiva que parecía pertenecer a una película de terror, no a una sala de meditación. La estatua tenía 6 metros de alto con los brazos abiertos y una sonrisa masiva pintada en su cara. Rogelio dijo que tendrían que reforzar el techo del sótano para colgarla correctamente. Estaba tan orgulloso de cuánto dinero estaban gastando. Seguía enfatizando los 240,000 pesos como si probara algo. Sentí esta extraña mezcla de satisfacción y culpa en mi estómago. Parte de mí quería reírse de cuán completamente los había engañado a ambos. La otra parte comenzaba a darse cuenta de que 240,000 pesos era mucho dinero para desperdiciar en una broma, incluso si Daniela se lo merecía por todas las copias. Cuando llegué a casa, Alejandro ya estaba en la cama leyendo. Me subí junto a él y saqué mi celular, mostrándole el video que había tomado. Vimos a Daniela gesticulando hacia los carteles de circo mientras sus amigos intercambiaban miradas incómodas a sus espaldas. Alejandro se rió al principio, de hecho se rió a carcajadas en la parte donde Daniela explicaba la filosofía budista de la meditación con payasos. Pero luego dejó de reír y me miró con esa expresión extraña. Preguntó si tal vez había llevado esto demasiado lejos. Sentí que me ponía a la defensiva de inmediato. Le recordé que él había pasado meses diciéndome que simplemente ignorara las copias de Daniela, que me sintiera halagada, que lo dejara pasar. Dije que él me había hecho sentir loca por estar molesta por eso en primer lugar. Alejandro dejó su celular y dijo que eso era cierto. Él se había sentido diferente. Señaló la pantalla donde se podía ver la pintura del payaso de 2 metros en el fondo. Dijo que eso era cruel, no solo venganza. Argumenté que Daniela había sido cruel primero, robando mis ideas y llevándose el crédito por ellas frente a todos. Alejandro dijo que 2 errores no hacen un acierto, lo cual me dio ganas de lanzarle mi celular porque eso es lo que dice la gente cuando no tiene un argumento real. La siguiente comida del domingo en casa de mis padres fue tan incómoda que quise irme a los 5 minutos de llegar. Todos habían visto el sótano de payasos de Daniela para entonces, ya fuera en persona o a través de las fotos que ella había publicado en internet. Mi mamá seguía dándome estas miradas a través de la mesa, esas miradas de saberlo todo como si pudiera ver a través de mí. No dijo nada directamente, pero sus ojos me seguían cada vez que me movía. Mi papá ni siquiera miraba a Daniela durante la comida. Se concentró en su plato y respondió a sus preguntas con 1 o 2 palabras. Cuando Daniela trató de hablar sobre su espacio de meditación, de repente se interesó mucho en pasar las papas. Los padres de Alejandro intentaban demasiado actuar normal, haciendo muchas preguntas sobre el trabajo y el clima y cualquier cosa excepto el sótano. Daniela parecía ajena a lo raro que todos estaban actuando. Les mostró a todos más fotos en su celular, haciendo zoom en diferentes pinturas de payasos y explicando su significado espiritual. Rogelio asentía y agregaba detalles sobre cuánto costaba cada pieza.
Yo empujaba la comida por mi plato y trataba de no hacer contacto visual con nadie. Mi mamá me pidió que la ayudara en la cocina, aunque nada necesitaba ayuda. Tan pronto como estuvimos solas, me miró y preguntó qué había hecho. Traté de hacerme la inocente, pero ella simplemente sacudió la cabeza y dijo que me conocía demasiado bien. 2 días después, mi celular sonó con un número que no reconocí. Cuando contesté, la voz de Catalina se escuchó. No se molestó con charlas o saludos. Me preguntó a quemarropa si yo le había dicho a Daniela que los payasos eran una tendencia de diseño. Sentí que mi corazón comenzaba a latir más rápido, pero mantuve mi voz casual. Pregunté por qué lo preguntaba. Catalina dijo que conocía a Daniela desde la universidad. Había sido su mejor amiga por más de 15 años. Y nunca la había escuchado mencionar payasos ni una sola vez. Tampoco había mencionado el budismo, ni la meditación, ni nada ni siquiera cercano a la filosofía espiritual. Catalina dijo que todo el sótano salió de la nada y parecía completamente aleatorio. Podía escuchar la sospecha en su voz, la forma en que elegía sus palabras cuidadosamente. Dijo que había estado en mi casa antes y notó cómo la sala de Daniela se veía casi idéntica a la mía. Había notado las mismas sillas de comedor y los mismos colores de pintura. Había pensado que era raro en ese momento, pero no dijo nada porque no era asunto suyo. Le dije a Catalina que Daniela debió haber descubierto la tendencia de los payasos por su cuenta a través de la investigación. Mi voz sonó falsa incluso para mí. Catalina se quedó callada por mucho tiempo. Tanto tiempo que pensé que tal vez la llamada se había cortado. Luego dijo que había notado lo similar que se veía la casa de Daniela a la mía. Dijo que no eran solo una o dos cosas, era todo. Los arreglos de los muebles, los esquemas de color, las elecciones decorativas. Preguntó si Daniela había estado copiando mi casa. Se me cayó el estómago a los pies. Alguien finalmente vio lo que había estado sucediendo. Alguien finalmente notó que Daniela no era una genio creativa, sino una imitadora que robaba las ideas de otras personas. Quise contarle todo a Catalina en ese momento. Quise explicar los meses de copias y la violación y la venganza. Pero no pude. Si admitía que había engañado a Daniela con el sótano de payasos, tendría que admitir que era capaz de ese nivel de manipulación. Así que dije algo vago sobre cómo Daniela y yo teníamos gustos similares. Catalina hizo este sonido como si no me creyera en absoluto. Dijo que iba a hablar con Daniela al respecto porque algo se sentía realmente mal. Pasaron 2 semanas y el invierno se asentó con fuerza. La luz cambió. Se volvió más débil y gris. Y fue entonces cuando Daniela me llamó. Su voz sonaba desesperada. Dijo que la pintura naranja en su primer piso se veía aún peor con la luz del invierno. Lo llamó un error del contratista. Dijo que el pintor debió haber mezclado el tono equivocado. Me mordí la lengua para no señalar que ella misma había elegido el color después de que le dije que estaba descontinuado y era especial. Pidió el nombre de mi pintor porque necesitaba a alguien que lo arreglara rápido. Ya no soportaba mirar las paredes. Cada mañana despertaba y el naranja la hacía sentir enferma. Le dije que le enviaría un nombre por mensaje de texto. Después de colgar, abrí mi laptop y busqué pintores con reseñas terribles. Encontré a un tipo que tenía una calificación de 1 estrella y múltiples quejas sobre trabajo desigual y no presentarse a tiempo. La gente decía que trabajaba barato y rápido y hacía trabajos descuidados. Perfecto. Le envié a Daniela su número. Daniela lo contrató de inmediato. Me llamó 3 días después para decir que comenzaría a la mañana siguiente. Una semana después de eso, llamó de nuevo y estaba llorando. El pintor había empeorado todo. Había pintado justo sobre el naranja sin la base adecuada y el nuevo color estaba rayado y desigual. Se podía ver el naranja sangrando a través de parches. Había manchado de pintura sus pisos de madera y no lo había limpiado correctamente. Se había ido a la mitad del trabajo y no respondía a sus llamadas. Daniela dijo que su casa se estaba desmoronando y no sabía qué hacer. Hice sonidos de simpatía mientras no sentía absolutamente nada por dentro excepto tal vez un poco de satisfacción. Preguntó si conocía a alguien más que pudiera arreglarlo. Dije que preguntaría por ahí. Alejandro llegó a casa del trabajo esa tarde y supe que algo andaba mal por la forma en que cerró la puerta. No me saludó con un beso ni preguntó por mi día. Simplemente se paró en la cocina y me miró. Dijo que Daniela lo había llamado llorando porque su casa se estaba cayendo a pedazos. La pintura era un desastre. El sótano se veía ridículo y estaba gastando miles de pesos tratando de arreglar todo. Alejandro me preguntó directamente si yo era de alguna manera responsable. Pude ver en sus ojos que ya sabía la verdad, lo había descubierto. Probablemente lo había estado descubriendo durante semanas. Pensé en mentir. Pero ¿cuál era el punto? Ya lo sabía, admití todo. Las revistas con los muebles feos circulados. La lámpara de piña con la historia del artista inventado. La pintura naranja que le dije que estaba descontinuada. La habitación de payasos con la falsa filosofía budista y los gurús de diseño inventados. Incluso le conté sobre la factura falsa de la estatua de 6 metros. Alejandro me miró todo el tiempo que estuve hablando y su expresión cambió de sospecha a shock a algo que no pude descifrar del todo. Cuando terminé se quedó callado por mucho tiempo. Luego dijo que no reconocía a esta versión de mí. Dijo que la persona que pasaría meses planeando una venganza elaborada contra su hermana no era alguien que él conociera. Esas palabras dolieron más de lo que esperaba. Quería que entendiera por qué lo había hecho. Quería que viera que Daniela me había llevado a este punto. Pero al mirar su cara, me di cuenta de que me veía diferente ahora y no podía retractarme. Dormí en el sofá esa noche porque ninguno de los dos soportaba estar en la misma cama.
Alejandro no trató de detenerme cuando agarré una almohada y salí de nuestra recámara. Me quedé allí mirando el techo pensando en cómo me había mirado como si fuera alguien que no conocía. Por la mañana él ya estaba levantado haciendo café cuando entré a la cocina. Nos sentamos a la mesa y él comenzó a hablar antes de que yo pudiera. Dijo que necesitábamos discutir lo que le había hecho a Daniela y por qué había sentido la necesidad de ocultárselo durante meses. Le dije que había intentado hablar con él sobre las copias cuando empezaron, pero él seguía ignorándome. Seguía diciendo que era un halago y que le gustaba mi estilo. Le expliqué lo pequeña y loca que eso me hacía sentir, como si mis preocupaciones no importaran porque él no quería lidiar con los problemas de su hermana. Alejandro dejó su café y se frotó la cara con ambas manos. Admitió que sabía que Daniela me estaba copiando, pero no quería involucrarse en dramas entre nosotras. Dijo que confrontar a su hermana al respecto habría significado reconocer que ella tenía problemas y él tomó el camino fácil fingiendo que no era gran cosa. Eso dolió escuchar porque significaba que había visto lo que estaba pasando y decidió ignorarlo de todos modos. Alejandro dijo que entendía por qué estaba enojada, pero lo que había hecho era cruel. Señaló que Daniela pasó meses copiando mi casa mientras yo pasé meses planeando formas de destruir la suya. Le repliqué que ella robó mi creatividad y se llevó el crédito por mis ideas frente a todos. Ella hizo que la gente pensara que era esta diseñadora increíble cuando cada cosa venía de mi cerebro. Alejandro contraatacó diciendo que yo saboteé deliberadamente su estado mental y la engañé para que gastara 800,000 pesos en un sótano de payasos. Dijo que la venganza y la copia no eran lo mismo y que yo había ido demasiado lejos. Discutimos así durante una hora, ambos levantando la voz. Yo seguía diciendo que ella me violó primero y él seguía diciendo que 2 errores no hacen un acierto. Finalmente ambos nos quedamos sentados allí exhaustos y sin argumentos. Mi celular sonó más tarde esa tarde y era mi mamá. Ni siquiera dijo hola, solo preguntó si estaba bien porque podía notar que algo andaba mal. Empecé a llorar ahí mismo en la cocina mientras Alejandro miraba desde la puerta. Mamá dijo que debería ir a Florida unos días para tener un poco de espacio de todo. Reservé un vuelo esa misma noche y Alejandro me llevó al aeropuerto sin decir mucho. En el avión seguí repitiendo la pelea en mi cabeza y preguntándome si nuestro matrimonio sobreviviría a esto. Mamá me recogió y me llevó directo a su porche donde ya había puesto vino y copas. Le conté todo desde el principio. Cómo Daniela copió mi sofá y mis platos y mis colores de pintura. Cómo contrató gente para hacer versiones costosas de todo lo que yo creaba. Cómo Alejandro desestimó mis sentimientos una y otra vez hasta que me sentí invisible. Cómo planeé la venganza con las revistas y la lámpara y la pintura naranja y la habitación de payasos. Mamá escuchó sin interrumpir y volvió a llenar mi copa 2 veces. Cuando terminé de hablar, mamá se quedó callada por un minuto. Luego dijo que entendía por qué estaba enojada, porque que te roben tu creatividad es una violación real. Pero me preguntó si la satisfacción de ver sufrir a Daniela valía lo que me podría costar. Señaló que había arriesgado mi matrimonio y mi relación con toda la familia de Alejandro por venganza. Dijo que la venganza siempre cuesta más de lo que esperas porque no puedes controlar lo que sucede después. Tiras de un hilo y todo se deshace de formas que no planeaste. Me senté allí en su porche mirando las palmeras y me di cuenta de que tenía razón. La venganza se había sentido bien en el momento, pero ahora todo se estaba desmoronando. Había herido a Daniela peor de lo que ella me hirió a mí, y había dañado la confianza de Alejandro de formas que no sabía cómo arreglar. Mamá apretó mi mano y dijo, a veces hacemos cosas de las que no estamos orgullosas cuando nos sentimos impotentes. La pregunta ahora era qué planeaba hacer al respecto. Pasé 3 días en casa de mamá bebiendo vino y caminando por la playa y pensando en lo que había hecho. La ráfaga inicial de satisfacción al ver la casa de Daniela desmoronarse se había desvanecido en algo incómodo. Me sentía culpable por lo lejos que lo había llevado, pero también a la defensiva porque ella lo había empezado. Todavía estaba enojada con Daniela por robar mis ideas, pero también estaba enojada conmigo misma por rebajarme a su nivel. Era esta mezcla desordenada de emociones que no se sentía tan bien como pensé que se sentiría la venganza. Seguía recordando a Daniela llorando por teléfono sobre su casa y sintiéndome enferma al respecto. Pero luego recordaba a ella presumiendo mis diseños como suyos y la ira regresaba. Mamá dijo que eso es lo que hace la venganza. En realidad no te hace sentir mejor. Solo crea más desorden con el que tienes que vivir. Cuando volé a casa, Alejandro me recogió del aeropuerto y me dijo que había estado hablando con sus padres. Querían tener una reunión familiar para abordar todo lo que había sucedido. Se me cayó el estómago a los pies porque una reunión familiar sonaba como mi peor pesadilla. Sentarme en una habitación con Daniela y Rogelio y los padres de Alejandro mientras todos discutían cómo había saboteado la casa de Daniela, pero Alejandro dijo que evitarlo no mejoraría nada. Y necesitábamos lidiar con esto como familia. Estuve de acuerdo aunque quería correr de regreso a Florida y esconderme en casa de mamá para siempre. Fijamos la reunión para el domingo en casa de sus padres. El día de la reunión me cambié de ropa 3 veces porque nada se sentía bien. Alejandro y yo condujimos en silencio, y me sentí enferma todo el camino. Cuando entramos, Daniela ya estaba llorando y Rogelio parecía confundido sobre por qué estábamos todos reunidos. Los padres de Alejandro estaban sentados en el sofá luciendo serios e incómodos. Todos nos acomodamos en sillas alrededor de la sala y nadie sabía cómo empezar. El silencio se alargó hasta que se sintió sofocante. Podía escuchar el reloj haciendo tic-tac en la pared y el estómago de alguien gruñendo.
Finalmente, el papá de Alejandro se aclaró la garganta y dijo que necesitábamos hablar sobre lo que había estado sucediendo entre Daniela y yo. Se volvió hacia Daniela y le preguntó directamente por qué había estado copiando mi casa. La cara de Daniela se arrugó y comenzó a sollozar. Dijo que siempre se había sentido inferior a mí porque yo tenía creatividad y estilo natural mientras que ella solo tenía dinero. Dijo que no sabía cómo hacer las cosas hermosas por su cuenta, así que copiaba lo que yo hacía. Rogelio le puso el brazo alrededor, luciendo sorprendido como si nunca hubiera escuchado nada de esto antes. Daniela dijo que cada vez que entraba a mi casa se sentía inadecuada porque todo se veía tan perfecto y personal. Quería que la gente la admirara de la forma en que me admiraban a mí, pero no sabía cómo crear eso ella misma. Así que simplemente copiaba todo y lo hacía más caro, pensando que eso lo haría mejor. Daniela siguió hablando a través de sus lágrimas. Dijo que pensaba que si mejoraba mis diseños con materiales caros, la gente pensaría que era creativa y sofisticada. Nunca se detuvo a pensar en cómo me hacía sentir porque estaba demasiado concentrada en su propia necesidad de validación. Dijo que quería que sus amigas entraran a su casa y quedaran impresionadas. Quería que le preguntaran de dónde sacó sus ideas y elogiaran su gusto. Estaba tan atrapada tratando de sentirse bien consigo misma que nunca consideró mi perspectiva en absoluto. Escucharla admitir esto me hizo darme cuenta de que había estado completamente absorta en sí misma todo el tiempo. No era que no le importara lastimarme. Literalmente nunca pensó en mí en absoluto. Tomé aire y comencé a explicar mi lado. Les conté lo violada que me sentí viendo a Daniela robar mis ideas mes tras mes. Cómo tomaba algo que yo había pasado semanas planeando y lo recreaba en un fin de semana con mejoras costosas. Cómo lo presumía a todos como si lo hubiera inventado ella misma. Cómo Alejandro seguía desestimando mis preocupaciones y haciéndome sentir loca por estar molesta. Expliqué que me sentía invisible e impotente viendo a alguien llevarse el crédito por mi creatividad. Daniela parecía genuinamente sorprendida mientras yo hablaba. Sus ojos se abrieron más y seguía sacudiendo la cabeza como si no pudiera creer que yo me hubiera sentido tan fuertemente. Me di cuenta en ese momento que había estado tan atrapada en su propia inseguridad que nunca consideró lo que la copia me estaba haciendo. Me había visto como esta persona que tenía todo bajo control, no como alguien que podía ser lastimada por sus acciones. Rogelio se volvió para mirar a Daniela y luego a mí y su cara se puso rojo brillante. Comenzó a moverse en su asiento y a frotarse la nuca. Dijo que honestamente pensaba que Daniela simplemente amaba decorar y finalmente había encontrado su pasión. Nunca cuestionó de dónde venían las ideas porque ella parecía tan emocionada con todo. Admitió que presumía de los costos porque le hacía sentirse exitoso mostrar a todos cuánto podían pagar. Miró sus manos y dijo que debería haber prestado más atención a lo que realmente estaba sucediendo en lugar de simplemente firmar cheques. La mamá de Alejandro se inclinó hacia adelante en su silla y me miró directamente. Me preguntó directamente si saboteé la casa de Daniela a propósito. Toda la habitación se quedó en silencio. Podía escuchar el refrigerador zumbando en la cocina. Todos me miraban esperando mi respuesta. Tomé una respiración profunda y dije que sí. Les conté sobre las revistas y la lámpara de piña y la pintura naranja y la habitación de payasos. Expliqué cómo planeé todo durante meses para vengarme por las copias. Los padres de Alejandro simplemente se quedaron sentados procesando lo que dije. La boca de su mamá estaba ligeramente abierta. Su papá estaba agarrando el brazo de su silla. Podía verlos dándose cuenta de que yo era capaz de meses de planificación calculada para humillar a su hija. Daniela parecía como si la hubiera abofeteado. La cara de Daniela se arrugó y las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas de nuevo. Dijo que no podía creer que yo hiciera algo tan malo a propósito. Dijo que la humillé deliberadamente y la hice ver estúpida frente a todos. Tenía razón, me disculpé por llevarlo tan lejos como lo hice. Pero también le dije que su copia también era una violación. Expliqué que robó mi creatividad y mi identidad y se llevó el crédito por todas mis ideas. Dije que necesitaba entender que lo que hizo estaba mal incluso si mi venganza también estaba mal. Se limpió los ojos con la manga y asintió, pero parecía destruida. Alejandro se aclaró la garganta y todos se volvieron para mirarlo. Dijo que nos falló a ambas al no tomar la situación en serio desde el principio. Admitió que cuando le conté por primera vez sobre las copias, lo descartó como si no fuera gran cosa. Dijo que si realmente me hubiera escuchado y ayudado a abordar el comportamiento de Daniela desde el principio, ninguna de nosotras habría terminado haciendo lo que hicimos. Miró a Daniela y luego a mí y dijo que lamentaba hacernos sentir a ambas como si tuviéramos que manejar esto solas. Su voz se quebró un poco cuando lo dijo. El papá de Alejandro se sentó hacia adelante y puso los codos en las rodillas. Miró a Daniela y dijo que necesitaba trabajar en averiguar quién es ella realmente. Dijo que ha estado comparándose con otras personas toda su vida y eso la está haciendo miserable. Le dijo que tiene tanto a su favor pero no puede verlo porque está demasiado ocupada mirando lo que tienen los demás. Dijo que pagaría la terapia para ayudarla a entender por qué se siente tan mal consigo misma a pesar de tener dinero y una casa bonita y gente que la ama. Su voz era gentil pero firme. Daniela tomó una respiración temblorosa y dijo que iría a terapia. Se volvió hacia mí y se disculpó por copiar todo. Dijo que lamentaba robar mis ideas y llevarse el crédito por ellas. Su disculpa sonó real pero también increíblemente triste. Podía verla comenzando a entender lo raro que era su comportamiento y la estaba aplastando. Seguía diciendo que no se dio cuenta de lo mal que se había puesto.
Parecía más pequeña de alguna manera, como si se estuviera encogiendo dentro de sí misma. Rogelio puso su brazo alrededor de ella y ella se apoyó en él. Me disculpé de nuevo y esta vez realmente lo sentí. Le dije a Daniela que lamentaba la venganza y por herirla deliberadamente. Dije que podía ver ahora cuánto daño causé y que fue demasiado lejos. Todavía pensaba que su copia estaba mal, pero reconocí que mi respuesta fue mala y desproporcionada. Dije que debería haber hablado con ella directamente en lugar de planear todo este esquema elaborado. Ella asintió y se limpió los ojos de nuevo. La habitación se sentía pesada con todas las cosas que nos habíamos hecho unos a otros. Rogelio habló y dijo que él también lo sentía. Se disculpó por habilitar a Daniela financiando todo sin hacer preguntas. Admitió que le gustaba presumir su casa costosa a la gente. Dijo que no le importaba de dónde venían las ideas mientras sus amigos estuvieran impresionados. Se dio cuenta ahora de que empeoró todo simplemente lanzando dinero a lo que Daniela quisiera. Dijo que debería haber notado que algo andaba mal y haberla ayudado a superarlo en lugar de simplemente comprar más cosas. La mamá de Alejandro sugirió que necesitábamos límites claros en el futuro. Todos acordamos que Daniela ya no copiaría mis diseños y yo no sabotearía su casa. Daniela dijo que trabajaría con un diseñador de interiores profesional para desarrollar su propio estilo. Prometí dejar de dejar revistas de diseño falsas cuando ella visitara. Hablamos sobre cómo podíamos reconstruir la confianza y tener una relación más saludable. Se sentía como si todos estuviéramos tratando de averiguar cómo superar este desastre que habíamos creado. La conversación fue incómoda pero necesaria. Daniela recordó de repente la estatua de payaso y su cara se puso pálida. Dijo que la estatua de 240,000 pesos de Japón todavía llegaría en aproximadamente un mes. Me miró y preguntó si la ayudaría a averiguar qué hacer realmente con su sótano. Me sorprendió que quisiera mi ayuda después de todo, pero pude ver que era su forma de intentar empezar de nuevo y tal vez aprender a desarrollar su propio gusto. Acepté ayudarla. Se sintió como una oportunidad de hacer algo constructivo en lugar de destructivo por una vez. Nuestra primera reunión ocurrió 3 días después en una cafetería cerca de su casa. Daniela apareció con una carpeta enorme llena de recortes de revistas y capturas de pantalla de Pinterest, todas mostrando mi estilo copiado de vuelta a mí. Puso la carpeta en la mesa entre nosotras y la abrió en una página cubierta de beiges neutros y grises. Podía sentir mi mandíbula tensándose solo de mirarlo. Preguntó por dónde deberíamos empezar con el sótano y le dije que necesitábamos averiguar qué le gustaba realmente primero, no lo que pensaba que se veía bien. Parecía confundida y hojeó más páginas de la carpeta, todas mostrando variaciones de mi estética. Cerré la carpeta y le pregunté cuál era su color favorito sin pensar en lo que dirían los demás. Me miró fijamente por un largo momento y luego dijo morado, pero como un tono de joya profundo, casi como una amatista. Vi su cara cambiar mientras lo decía, como si estuviera admitiendo algo vergonzoso. Agregó que también amaba el verde azulado brillante y el coral y el dorado, luego se detuvo y dijo que esos colores probablemente no funcionarían juntos. Le dije que absolutamente funcionarían juntos si lo hacíamos bien. Parecía dudosa pero también un poco emocionada. Pasamos la siguiente hora revisando revistas de diseño y la vi gravitando hacia las habitaciones más audaces y coloridas mientras se disculpaba porque le gustaran. Cada vez que señalaba algo vibrante, decía que era demasiado ruidoso o demasiado infantil. Comencé a entender que había sido entrenada para pensar que su gusto natural estaba mal de alguna manera. Me dijo que Rogelio siempre decía que su casa debería verse cara y sofisticada, lo que aparentemente significaba neutral y aburrida. Le pregunté qué haría si el dinero y las opiniones de otras personas no importaran en absoluto. Se quedó callada y luego comenzó a describir este espacio de ensueño maximalista con tonos de joyas y patrones y colecciones de objetos extraños e interesantes exhibidos por todas partes. Toda su cara se iluminó mientras hablaba. Era completamente diferente de cualquier cosa en mi casa y me sentí aliviada y también un poco triste por ella. Nuestra segunda reunión fue en una tienda de muebles donde la hice señalar cosas que le gustaban sin explicar o justificar sus elecciones. Seguía tratando de disuadirse de sus elecciones, pero no la dejé. Eligió un sofá de terciopelo en azul zafiro, sillas con patrones geométricos brillantes, una mesa de centro con patas doradas. Todo lo que seleccionó era audaz e interesante y nada como las copias neutrales que llenaban su casa. Parecía nerviosa todo el tiempo como si estuviera haciendo algo mal. Cuando nos fuimos me agradeció por no juzgar su gusto y me di cuenta de que había estado esperando que le dijera que estaba equivocada sobre lo que le gustaba. La tercera reunión ocurrió en su casa donde medimos el sótano y hablamos sobre la distribución. Quería derribar una pared para hacer el espacio más abierto, pero le preocupaba que Rogelio pensara que era un desperdicio de dinero. Le dije que era su casa también y que debía hacerla como ella quisiera. Me miró como si hubiera dicho algo revolucionario. Empezamos a esbozar ideas y se volvió más segura con cada sugerencia. Quería una pared de galería con docenas de marcos en diferentes tamaños y colores. Quería estanterías abiertas para exhibir su colección de tazas de té antiguas que había estado escondiendo en cajas porque Rogelio pensaba que se veían desordenadas. Quería un rincón de lectura con una silla colgante y cojines brillantes. Todo lo que describió era alegre y personal y completamente su propia visión. Me encontré emocionándome con su proyecto de una manera que nunca esperé. Verla descubrir su propio gusto se sentía mejor de lo que se había sentido cualquier venganza.
Alejandro y yo fuimos a nuestra primera cita de terapia un martes por la tarde después de que pasé todo el día sintiéndome enferma de preocupación al respecto. El consultorio de la terapeuta estaba en esta casa antigua convertida en espacios profesionales y la sala de espera olía a lavanda. Alejandro sostuvo mi mano mientras esperábamos. La terapeuta era más joven de lo que esperaba, tal vez de unos 30 y tantos años, y nos hizo sentarnos en extremos opuestos de un sofá, lo cual se sintió simbólico. Nos preguntó por qué estábamos allí y Alejandro me miró, así que comencé a explicar sobre las copias de Daniela y mi venganza y la reunión familiar. Tomó casi 20 minutos contar toda la historia y para el final la terapeuta estaba tomando notas bastante rápido. Le preguntó a Alejandro cómo se sentía con todo y él dijo que se sentía culpable por no apoyarme mejor al principio. Admitió que había minimizado mis sentimientos porque lidiar con los suyos y Alejandro se quedó callado. Eventualmente dijo que su familia siempre había tratado a Daniela como si fuera frágil y él había aprendido a simplemente seguir la corriente con lo que fuera que mantuviera la paz. Ella le preguntó si mantener la paz era más importante que apoyar a su esposa y él dijo que no, pero sus acciones habían sugerido lo contrario. Eso le pegó fuerte y pude verlo procesándolo. Luego se volvió hacia mí y me preguntó si me sentía satisfecha con mi venganza ahora que había pasado el tiempo. Le dije la verdad, que se había sentido bien inicialmente pero ahora mayormente se sentía complicado y un poco vacío. Preguntó qué había querido realmente de la venganza y me di cuenta de que había querido que Daniela se sintiera tan impotente y violada como yo me había sentido. La terapeuta señaló que había tenido éxito en ese objetivo pero había dañado mi matrimonio y las relaciones familiares en el proceso. Preguntó si había habido otras formas de sentirme poderosa de nuevo sin lastimar a Daniela y admití que probablemente las hubo, pero había estado demasiado enojada para pensar en ellas. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre comunicación y cómo Alejandro y yo podíamos apoyarnos mejor mutuamente durante los conflictos familiares. Nos dio tarea para practicar tener conversaciones difíciles sobre su familia sin que ninguno de los dos se cerrara o se pusiera a la defensiva. Al salir de allí me sentí agotada, pero también más ligera de alguna manera. Orión me llamó el día después de que publiqué sobre los planes del sótano de Daniela en redes sociales. Dijo que había estado siguiendo toda la situación con fascinación y quería ayudar a Daniela a encontrar su estilo como cortesía profesional. Me sorprendió porque Orión generalmente cobraba miles de pesos por consultas, pero dijo que esto era demasiado interesante para dejarlo pasar. Explicó que le encantaba ayudar a la gente a descubrir su estética auténtica después de años de seguir reglas o copiar a otros. Le di el número de Daniela y le advertí que era bastante insegura sobre su gusto. Se rió y dijo que la inseguridad era su especialidad. Una semana después, Daniela me llamó casi llorando de felicidad porque Orión había pasado 3 horas con ella revisando toda su casa y validando todas sus preferencias de color secretas. Dijo que él le dijo que tenía tendencias maximalistas que había estado suprimiendo con minimalismo neutral. Le hizo tomar un cuestionario de estilo y miró a través de cientos de imágenes para identificar patrones en lo que la emocionaba. Aparentemente obtuvo la puntuación más alta para maximalismo ecléctico, con preferencias de tonos de joyas e influencias globales. Sonaba asombrada de que hubiera términos de diseño reales para lo que le gustaba. Orión también le había dicho que su estilo natural era en realidad más difícil de ejecutar bien que el minimalismo porque requería más confianza y habilidades de curaduría. Eso la había hecho sentir mejor sobre años de pensar que su gusto estaba de alguna manera mal o era poco sofisticado. Le dio tarea de visitar tiendas de antigüedades y bazares para comenzar a recolectar piezas que le hablaran sin preocuparse por si combinaban con algo más. Se suponía que debía confiar en sus reacciones instintivas en lugar de pensar demasiado cada elección. Cuando me contó todo esto pude escuchar lo emocionada que estaba y me hizo genuinamente feliz por ella. Orión me envió un mensaje de texto más tarde diciendo que Daniela tenía un gusto natural increíble que había sido completamente enterrado bajo la inseguridad y la competencia. Dijo que ayudarla iba a ser uno de sus proyectos favoritos. Las sesiones de terapia de Daniela estaban sucediendo 2 veces por semana y comenzó a abrirse conmigo sobre lo que estaba aprendiendo. Estábamos en otra reunión en la cafetería sobre el sótano cuando me dijo que su terapeuta la había ayudado a darse cuenta de que la copia comenzó desde la infancia. Dijo que ella y Alejandro siempre habían sido comparados entre sí mientras crecían, y ella se había sentido como si estuviera perdiendo. Alejandro era naturalmente bueno en la escuela y los deportes y haciendo amigos, mientras que ella tenía que trabajar duro en todo. Sus padres nunca quisieron que fuera una competencia, pero constantemente habían puesto a Alejandro como un ejemplo para que ella lo siguiera. Dijo que para cuando eran adolescentes, ella había desarrollado este patrón de ver lo que hacía Alejandro y tratar de copiarlo para finalmente ser lo suficientemente buena. Cuando Alejandro se casó y compró una casa y parecía feliz, ella entró en pánico porque no podía averiguar cómo copiar ese tipo de satisfacción, así que comenzó a copiar las cosas físicas pensando que eso de alguna manera la haría sentir tan satisfecha como yo parecía estar. Su terapeuta la estaba ayudando a entender que su autoestima se había vuelto completamente dependiente de la validación externa y la comparación con otros. Estaba trabajando en construir confianza en sus propias elecciones y aprender a reconocer sus propias preferencias como válidas, incluso cuando eran diferentes de lo que a otras personas les gustaba. Me dijo que era un trabajo duro y a veces se atrapaba a punto de copiar algo antes de detenerse. Le pregunté qué hacía cuando eso sucedía y dijo que trataba de averiguar qué querría realmente si no se estuviera comparando con nadie más. A veces la respuesta era la misma cosa y a veces era completamente diferente.
La parte importante era hacer la elección conscientemente en lugar de copiar automáticamente. Escucharla hablar de todo esto me hizo entender cuán profundos eran sus problemas y cómo mi venganza probablemente había empeorado aún más su inseguridad. Me sentí culpable por eso, pero también aliviada de que finalmente estuviera recibiendo ayuda. Rogelio apareció en nuestra casa un sábado por la mañana y pidió hablar a solas con Alejandro. Salieron al patio trasero y los observé a través de la ventana de la cocina durante casi una hora y no pude escuchar lo que decían, pero pude ver el lenguaje corporal de Rogelio cambiar de defensivo a algo más vulnerable. Cuando regresaron adentro, Rogelio parecía cansado, pero también diferente de alguna manera. Alejandro me dijo más tarde que Rogelio había admitido que había estado usando el dinero para resolver problemas en lugar de lidiar realmente con ellos. Cada vez que Daniela quería algo caro, Rogelio simplemente lo pagaba sin preguntar por qué lo quería o si realmente la haría feliz. Dijo que mejorar constantemente todo lo que Daniela copiaba lo había hecho sentir exitoso y poderoso, pero era vacío porque nada era genuinamente de ellos. Había estado presumiendo su casa costosa a sus clientes del gimnasio y socios comerciales como si probara algo sobre su valía. Alejandro dijo que Rogelio estaba empezando a darse cuenta de que había habilitado las copias de Daniela porque le daba una excusa para gastar dinero y sentirse importante. Sin la competencia conmigo, Rogelio no sabía cómo debería verse su casa o qué quería Daniela realmente. Tenía miedo de que si construían algo genuino juntos, podría no ser lo suficientemente impresionante para presumir. Alejandro le había dicho que ese era exactamente el problema, y tal vez necesitaban dejar de actuar su vida para otras personas. Rogelio había estado de acuerdo, pero dijo que no sabía cómo detenerse después de años de hacer todo sobre estatus y apariencias. Alejandro sugirió que Rogelio hablara con alguien también. Y Rogelio de hecho había aceptado. Escuchar todo esto me hizo ver a Rogelio de manera diferente. Había pensado que simplemente estaba tirando dinero descuidadamente, pero tenía sus propios problemas con la autoestima y la validación. Mi mamá voló para pasar una semana y la recogí del aeropuerto un miércoles. Había estado recibiendo actualizaciones mías sobre todo lo que sucedía, pero quería ver cómo iban las cosas en persona. Lo primero que dijo cuando subió al auto fue que me veía menos estresada que la última vez que visitó. Le conté sobre la terapia y el proyecto del sótano con Daniela, y cómo las cosas estaban mejorando lentamente. Sonrió y dijo que estaba orgullosa de mí por ayudar a Daniela en lugar de quedarme enojada. Nos detuvimos en la casa de Daniela de camino a casa porque Daniela había pedido conocer a mi mamá. Estaba nerviosa al respecto. Pero Daniela nos saludó cálidamente y le mostró a mi mamá el progreso del sótano. Las cosas de payaso se habían ido todas y las paredes estaban pintadas de este hermoso morado profundo. Daniela había encontrado una alfombra vintage increíble y coral y dorado que unían todo el esquema de colores. Mi mamá elogió todo y Daniela de hecho aceptó los elogios en lugar de desviarlos. Luego Daniela preguntó si mi mamá tenía tiempo para hablar en privado y mi mamá dijo que sí. Fueron a la cocina y me quedé en el sótano mirando muestras de pintura. Podía escuchar sus voces, pero no sus palabras. Estuvieron allí casi 45 minutos. Cuando salieron, mi mamá sostenía la mano de Daniela y los ojos de Daniela estaban rojos de llorar, pero estaba sonriendo. En el camino a casa, mi mamá me dijo que había compartido sus propias historias sobre sentirse inadecuada como esposa joven y madre. Dijo que cuando se casó con mi papá se había sentido como si estuviera compitiendo con su exitosa carrera y vida interesante. Había tratado de convertirse en lo que pensaba que una buena esposa debería ser en lugar de averiguar quién era ella realmente. Le había tomado años desarrollar confianza en su propia identidad y dejar de compararse con otras mujeres. Le había dicho a Daniela que la trampa de la comparación era algo con lo que muchas mujeres luchaban, y Daniela no estaba sola ni rota. Mi mamá dijo que Daniela había llorado de alivio al escuchar eso. Me sentí agradecida de que mi mamá hubiera estado dispuesta a ser vulnerable con Daniela de esa manera. Catalina me llamó de la nada un domingo por la tarde y preguntó si podíamos vernos para tomar un café. Nunca habíamos salido solas antes, así que tenía curiosidad. Eligió un lugar a mitad de camino entre nuestras casas y ya estaba allí cuando llegué. Pidió lates para las dos y luego dijo que necesitaba decirme algo. Explicó que se había sentido aliviada cuando las copias se detuvieron porque verlo la había hecho sentir realmente incómoda. Dijo que había tratado de insinuarle a Daniela que copiar mi casa era raro, pero Daniela se había puesto tan a la defensiva que Catalina no podía llegar a ella. Cada vez que Catalina sugería que Daniela desarrollara su propio estilo, Daniela actuaba como si Catalina la estuviera atacando. Eventualmente Catalina había dejado de intentar porque estaba dañando su amistad. Dijo que se había sentido culpable por no presionar más, pero tampoco había sabido qué más hacer. Le dije que no la culpaba porque Daniela claramente no había estado lista para escucharlo. Catalina dijo que estaba contenta de que todo hubiera salido a la luz, aunque la forma en que sucedió fue desordenada. Admitió que había sospechado que yo tenía algo que ver con el sótano de payasos porque era tan tremendamente diferente de mi gusto habitual. Pregunté si pensaba que yo era una persona terrible y se rió y dijo que no, solo creativa con su venganza. Dijo que Daniela había necesitado una llamada de atención y los enfoques convencionales claramente no estaban funcionando. Terminamos hablando durante 2 horas sobre diseño y familias y las dinámicas extrañas que se desarrollaban entre mujeres. Al final sentí que había hecho una amiga real en lugar de solo la amiga de mi cuñada. Catalina dijo que esperaba que pudiéramos salir más ahora que las cosas estaban menos tensas.
3 meses después de la reunión familiar, recibí un mensaje de Daniela con una foto adjunta. El sótano estaba completamente terminado y se veía increíble. Las paredes moradas estaban cubiertas con una pared de galería de marcos en dorado y coral, y cada uno sostenía arte o fotos o impresiones vintage que ella había recolectado. El sofá de terciopelo se veía perfecto contra la pared y las sillas geométricas creaban un área de conversación que se sentía sofisticada y divertida a la vez. Había instalado estantes flotantes exhibiendo su colección de tazas de té y cada una estaba iluminada con pequeños focos. El rincón de lectura tenía la silla colgante que quería con cojines estampados brillantes y una lámpara de pie con forma de palmera. Había un carrito de bar en la esquina con cristalería colorida y un tocadiscos en una credenza tocando vinilos. Cada elemento individual era audaz y alegre y completamente Daniela. Nada en él se parecía a mi casa ni a la casa de nadie más. Era puramente su propia visión ejecutada hermosamente. Respondí que se veía increíble y lo decía completamente en serio. Ella me llamó de inmediato y pude escuchar lo feliz que estaba. Dijo que Orión la había ayudado con el estilo final, pero todas las elecciones importantes fueron suyas. Se sentía orgullosa de ello de una manera que nunca se había sentido orgullosa de las habitaciones copiadas. Este espacio representaba quién era ella realmente en lugar de quién pensaba que debería ser. Iba a tener una fiesta el próximo fin de semana para mostrarlo y quería que Alejandro y yo fuéramos. Le dije que definitivamente estaríamos allí. Llegó el fin de semana de la fiesta y Alejandro y yo condujimos a su casa alrededor de las 7. Ya había autos alineados en la calle y podía escuchar música viniendo desde adentro. Caminamos por la puerta principal y Daniela nos saludó con emoción real en lugar de su habitual entusiasmo falso. Agarró mi mano y me jaló hacia las escaleras del sótano. El espacio se veía aún mejor en persona de lo que se había visto en fotos. Las paredes moradas hacían que toda la habitación se sintiera acogedora pero energética. La pared de galería tenía probablemente 50 marcos en diferentes tamaños y formas, todos mezclados en este caos organizado que de alguna manera funcionaba perfectamente. Su colección de tazas de té estaba en estantes flotantes con pequeños focos haciendo brillar cada pieza. El sofá de terciopelo se veía cómodo y acogedor en lugar de esforzarse demasiado. Las sillas geométricas creaban áreas de conversación que invitaban a la gente a sentarse y quedarse. Las amigas de Daniela deambulaban sosteniendo copas de vino y realmente luciendo impresionadas en lugar de confundidas. La vi caminar explicando cada elección y esta vez fue honesta sobre el proceso. Les contó sobre trabajar con Orión para averiguar qué le gustaba realmente. Admitió que había estado copiando los estilos de otras personas durante años porque no confiaba en su propio gusto. Dijo que esta era la primera habitación que sentía que le pertenecía a ella en lugar de ser prestada de la visión de otra persona. Sus amigas hacían preguntas y elogiaban elecciones específicas, y Daniela resplandecía con orgullo genuino. Me paré cerca del carrito de bar viendo cómo interactuaba con todos y sentí que algo cambiaba en mi pecho. Esta no era la desesperación competitiva que había visto durante meses. Esto era felicidad real por crear algo que reflejaba quién era ella realmente. Catalina me encontró junto al tocadiscos y hablamos sobre la transformación. Dijo que conocía a Daniela desde la universidad y este sótano se sentía más auténtico que cualquier cosa que la hubiera visto hacer antes. Vimos a Daniela mostrarle a alguien su colección de vinilos y la voz de Catalina se volvió tranquila. Caminó hacia Daniela y yo la seguí lo suficientemente cerca para escuchar. Catalina tocó uno de los marcos en la pared de galería y le dijo a Daniela que esta era la primera vez que su casa sentía que reflejaba quién era ella realmente. Los ojos de Daniela se llenaron de inmediato y jaló a Catalina para darle un abrazo. Luego se volvió hacia mí y me agradeció por ayudarla a averiguar qué le gustaba realmente en lugar de simplemente copiar lo que se veía bien. Su voz se quebró cuando lo dijo y sentí que mi propia garganta se apretaba. Le dije que la habitación era hermosa y lo decía completamente en serio. Apretó mi mano y regresó con sus invitados, pero pude verla limpiándose los ojos. La fiesta duró otras 3 horas y vi a Daniela absorber elogios que esta vez fueron realmente ganados. La gente seguía preguntando por Orión, y ella le daba todo el crédito por ayudarla a desarrollar confianza en sus elecciones. Les mostró a todos fotos del sótano de payasos en su celular, y se rió de lo perdida que había estado. Para el final de la noche le dolía la cara de sonreír y me abrazó para despedirse con calidez real en lugar de actuación. Alejandro y yo habíamos estado yendo a terapia cada semana durante varios meses para entonces. Las sesiones fueron duras al principio porque tuvimos que hablar de todas las formas en que nos habíamos fallado mutuamente durante la situación de las copias. Él admitió que había desestimado mis sentimientos porque lidiar con los problemas de su hermana se sentía demasiado complicado. Yo admití que había actuado a sus espaldas con la venganza porque no confiaba en que él me apoyara. Nuestra terapeuta nos ayudó a ver los patrones que habíamos desarrollado durante años de evitar conflictos. Aprendimos a abordar los problemas familiares de inmediato en lugar de dejar que se acumularan hasta que alguien explotara. Alejandro mejoró en apoyarme incluso cuando significaba confrontar a su familia sobre cosas incómodas. Yo mejoré en decirle cuando me sentía sin apoyo en lugar de asumir que no le importaba. Practicamos tener conversaciones difíciles en la sesión hasta que se sintieron menos aterradoras en la vida real. El trabajo era agotador, pero nuestra relación se sentía más fuerte de lo que había sido en años. Podíamos hablar de Daniela sin que se convirtiera en una pelea.
Podíamos estar en desacuerdo sobre cosas de la familia sin que uno de nosotros se cerrara. La terapia nos dio herramientas para manejar problemas antes de que se convirtieran en desastres. Mi relación con mis suegros tomó más tiempo en repararse. Eran educados cuando los veíamos, pero había incomodidad debajo de todo. Apreciaban que hubiera ayudado a Daniela con el sótano después de que todo explotara. Mi suegra me dijo que mostraba que estaba dispuesta a superar el conflicto de una manera constructiva. Mi suegro hacía bromas sobre la habitación de payasos que se sentían un poco directas, pero mayormente amistosas. Nos invitaban a cenas familiares y hacían un esfuerzo por incluirme en las conversaciones. Pero podía sentir que eran cuidadosos a mi alrededor, como si no estuvieran seguros de lo que podría hacer a continuación. No los culpaba porque les había mostrado un lado de mí que era calculador y vengativo. Me habían visto destruir sistemáticamente la casa y el estado mental de su hija durante meses. Eso no era algo que la gente olvidara rápidamente, incluso si entendían por qué sucedió. Estábamos reconstruyendo la confianza lentamente a través de interacciones positivas consistentes. Probablemente tomaría años antes de que las cosas se sintieran completamente normales de nuevo. Daniela comenzó a reunirse con Orión profesionalmente para rediseñar otras partes de su casa. Quería reemplazar las habitaciones copiadas con espacios que reflejaran su personalidad real. Trabajaron primero en su sala, sacando todas las versiones costosas de mis muebles. Daniela eligió patrones audaces y metales mezclados y colores de acento brillantes que yo nunca hubiera elegido. Me enviaba fotos del progreso y pedía comentarios y yo le daba opiniones honestas. La sala se unió como este espacio ecléctico y alegre que se sentía completamente diferente de mi estética neutral y acogedora. Orión la ayudó a desarrollar confianza en sus elecciones, explicando por qué funcionaban ciertas combinaciones. Daniela aprendió sobre teoría del color y escala, y cómo mezclar patrones sin hacer que las cosas parecieran caóticas. Se emocionó por finalmente tener un hogar que reflejaba su personalidad en lugar de ser una copia costosa del gusto de otra persona. Me dijo que deseaba haber hecho esto hace años en lugar de perder tiempo y dinero copiando a otras personas. Rogelio me llamó una tarde y preguntó si podíamos hablar. Vino a nuestra casa y nos sentamos en el solario con café. Parecía incómodo pero decidido. Admitió que se había sentido amenazado por mi creatividad porque Daniela siempre se estaba comparando conmigo. Dijo que cada vez que ella copiaba algo de mi casa, hablaba de cómo el estilo se me daba naturalmente mientras ella tenía que trabajar en ello. Sentía que no podía competir con eso, así que simplemente lanzaba dinero a lo que ella quisiera. Había pensado que comprar versiones costosas la haría sentir mejor consigo misma, pero solo empeoró el problema. Estaba trabajando en apoyar sus intereses reales en lugar de simplemente financiar sus copias. Había empezado a preguntarle por qué le gustaban las cosas en lugar de simplemente pagarlas. Estaba aprendiendo a reconocer cuándo ella elegía algo porque genuinamente lo amaba versus cuándo estaba copiando a alguien más. Se disculpó por su parte en habilitar su comportamiento y por todas las presunciones sobre los costos. Dijo que había estado presumiendo porque le hacía sentirse exitoso, pero entendía ahora lo odioso que era. Comencé un blog de diseño para compartir mis ideas públicamente. Se sintió como reclamar mi creatividad de una manera positiva en lugar de ocultarla porque alguien pudiera copiar. Publiqué fotos de mi casa y expliqué mi proceso de diseño y compartí consejos para decorar con presupuesto. El blog creció lenta pero constantemente y me encantaba conectar con personas que apreciaban mi estética. Daniela fue una de mis primeras seguidoras y comentó con apoyo en mis publicaciones. Escribía cosas sobre cómo amaba mi estilo aunque fuera diferente al suyo ahora. Compartía mis publicaciones con sus amigas y recomendaba mi blog a personas que pedían consejos de diseño. Verla apoyar mi creatividad públicamente se sintió como un progreso real. Mostraba que había superado la competencia y podía celebrar mi trabajo sin sentirse amenazada. El blog se convirtió en este espacio donde podía expresar mis ideas sin preocuparme de que alguien las robara y reclamara crédito. Los padres de Alejandro nos invitaron a la comida del domingo unas semanas después. Nos sentamos alrededor de su mesa de comedor con Daniela y Rogelio y sus padres se aseguraron de complementar ambas casas. Su mamá dijo que mi casa tenía esta sensación cálida y acogedora que hacía que todos se sintieran cómodos. Su papá dijo que el nuevo sótano de Daniela era audaz y emocionante y mostraba personalidad real. Enfatizaron cómo ambos estilos eran hermosos de maneras completamente diferentes. Era su forma de reconocer que había espacio para que ambas tuviéramos nuestras propias estéticas. No tenían que elegir entre nosotras o declarar una casa mejor que la otra. La conversación se sintió forzada al principio, pero gradualmente se relajó en algo más natural. Hablamos sobre el progreso de Daniela con Orión y mi blog y el trabajo de Alejandro. Para el postre casi se sentía como las viejas comidas de domingo antes de que todo se complicara. Daniela preguntó si podía hablar conmigo en privado después de la cena. Salimos al porche trasero de sus padres y nos sentamos en los escalones. Me dijo que la terapia la había ayudado a darse cuenta de que estaba tratando de convertirse en mí porque no sabía quién era ella. Dijo que había pasado toda su vida comparándose con otras personas y sintiéndose inadecuada. Copiar mi casa había sido el ejemplo más obvio, pero era parte de un patrón más grande. Estaba agradecida de que mi venganza, tan dolorosa como fue, la forzó a ser honesta. El sótano de payasos había sido tan humillante que no pudo ignorar sus problemas por más tiempo. Había tenido que enfrentar por qué estaba dispuesta a gastar 800,000 pesos en algo que ni siquiera le gustaba solo porque pensaba que a mí me gustaba.
La terapia la estaba ayudando a construir una identidad basada en sus preferencias reales, en lugar de lo que pensaba que impresionaría a la gente. Le admití a Daniela que llevé la venganza demasiado lejos porque me sentía impotente y quería herirla de la forma en que ella me hirió a mí. Le dije que podría haberla confrontado directamente o hablado con los padres de Alejandro o simplemente dejado de invitarla. En cambio, elegí la opción más hiriente porque quería que sufriera. Dije que no estaba orgullosa de pasar meses planeando su humillación, aunque entendía por qué lo hice. Ambas estábamos aprendiendo que había mejores formas de manejar la situación, pero no podíamos cambiar el pasado. Solo podíamos avanzar de manera diferente, siendo honestas sobre nuestros sentimientos y respetando los límites de la otra. Daniela dijo que me perdonaba por la venganza, y le dije que la perdonaba por las copias. Nos sentamos allí en los escalones del porche durante mucho tiempo sin decir nada, simplemente existiendo en este espacio extraño entre nuestra vieja relación y lo que fuera que viniera después. 4 meses después de la reunión familiar, Daniela me llamó desde una cafetería cerca de su casa. Dijo que ella y Rogelio habían estado hablando de vender y construir algo nuevo desde cero con la ayuda de Orión. Quería una casa que fuera genuinamente de ellos desde el principio, en lugar de pasar años arreglando lo que se había convertido en un monumento a su problema de copias. La decisión se sentía enorme para ella porque significaba admitir que su hermosa casa costosa nunca había sido realmente suya en absoluto. Preguntó si pensaba que estaba loca por querer empezar de nuevo, y le dije que probablemente era la elección más saludable que podía tomar. Rogelio estaba a bordo porque estaba cansado de vivir en un espacio que le recordaba su papel en habilitar sus problemas. Ya habían hablado con un agente inmobiliario y tenían un contratista alineado para comenzar los planos de diseño. Orión estaba emocionado de ayudarles a crear algo que reflejara el gusto real de Daniela en lugar de su versión copiada del mío. Sonaba nerviosa, pero también con más energía de la que le había escuchado en meses. Fui a ayudar a Daniela a empacar su casa unas semanas después, cuando la venta se concretó más rápido de lo esperado. Empezamos en la sala e inmediatamente nos encontramos con la lámpara de piña de 2 metros con la pantalla de falda hawaiana. Daniela la miró por un largo momento y luego comenzó a reírse. Tan fuerte que tuvo que sentarse en su sofá de cuero italiano. Dijo que no podía creer que había pagado 16,000 pesos por algo tan horrible solo porque pensaba que a mí me gustaba. Admití que toda la historia del artista muerto famoso fue completamente inventada y se rió aún más fuerte. La cargamos en su auto para donarla al bazar, donde probablemente aterrorizaría a alguna otra persona desprevenida. Dijo que algún día podría reírse del sótano de payasos también, pero aún no estaba allí. El sótano todavía estaba completamente intacto con sus carteles de circo y paredes a rayas rojas y blancas porque no podía soportar lidiar con él antes de mudarse. Evitamos bajar allí mientras empacábamos, lo cual se sintió como un acuerdo tácito entre nosotras. El resto del empaque salió sorprendentemente bien considerando lo extraña que era la situación. Daniela seguía encontrando cosas que me había copiado, y hacíamos una pausa para hablar sobre por qué compró cada una. Los platos personalizados que coincidían con los míos antiguos, las sillas de comedor de terciopelo, los azulejos italianos hechos a mano. Cada artículo se convirtió en un pequeño momento de honestidad sobre su inseguridad y mi venganza. Alejandro y yo fuimos anfitriones de la cena de Acción de Gracias en nuestra casa ese año y por primera vez en meses se sintió relajado y genuino. Daniela llegó a tiempo llevando un platillo que había creado ella misma en lugar de copiar una de mis recetas. Era una tarta de hongos silvestres y queso de cabra que no se parecía en nada a algo que yo haría. Todos lo notaron y complementaron su originalidad, lo que la hizo sonreír de una manera que parecía más real que su habitual expresión de complacencia. Rogelio trajo vino y no mencionó cuánto costaba ni una sola vez durante toda la noche. Mis padres volaron desde Mérida y mi papá pasó 20 minutos hablando con Alejandro sobre cosas del trabajo mientras mi mamá me ayudaba en la cocina. Los padres de Alejandro llegaron con panecillos y esta energía nerviosa como si no estuvieran seguros de si todo estaba realmente bien entre todos nosotros. Pero la cena en sí fue fácil y cómoda. Hablamos sobre los planes de la nueva casa de Daniela y mi blog y la expansión del negocio de Rogelio. Catalina vino también, ya que se había convertido en parte de nuestras reuniones familiares y contó historias divertidas sobre los avances de terapia de Daniela que hicieron reír a todos. El sótano de payasos no salió al tema en absoluto. Tampoco las copias ni la venganza. Simplemente existimos juntos como una familia que había pasado por algo difícil y salido del otro lado. Mi mamá me llevó aparte mientras preparaba el postre en la cocina. Dijo que estaba orgullosa de cómo manejé las secuelas, aunque la venganza en sí misma fue cuestionable. Sus palabras exactas fueron que hacer las cosas bien después de haber hecho mal es más difícil que no hacer mal en primer lugar. Le dije que todavía estaba tratando de averiguar si estaba orgullosa de lo que hice, o avergonzada de ello. Dijo que probablemente eran ambas cosas y eso estaba bien porque la mayoría de las situaciones complicadas no tienen respuestas emocionales limpias. Había observado a Daniela en la cena y notó cuánto más cómoda parecía en su propia piel. Mi mamá pensaba que toda la situación, tan desordenada como fue, había forzado un crecimiento que podría no haber sucedido de otra manera. Pregunté si eso hacía que la venganza valiera la pena y ella dijo que no podía responder eso por mí. Me recordó que las intenciones y los resultados son dos cosas diferentes, y tendría que decidir por mí misma si el dolor que causé estaba justificado por el cambio que creó. Luego me pasó el pastel y volvimos al comedor donde todos se reían de algo que dijo Rogelio.
Los planos de la nueva casa de Daniela llegaron por correo electrónico una semana después y los abrí en mi laptop en la mesa de la cocina. Eran completamente diferentes a los míos en todas las formas posibles, modernos y audaces donde la mía era tradicional y acogedora. Líneas limpias y afiladas en lugar de mis muebles curvos y texturas suaves. Una paleta de colores de negros y blancos y tonos profundos de joyas en lugar de mis neutros y pasteles. Ventanales de piso a techo en lugar de mis ventanas tradicionales más pequeñas. Un diseño de concepto abierto en lugar de mis habitaciones definidas. Verla emocionarse con su propia visión sin ninguna referencia a mis elecciones se sintió como la verdadera resolución de todo lo que sucedió. Había enviado los planos con un mensaje preguntando qué pensaba, y pude notar por sus palabras que genuinamente quería comentarios, no validación. No estaba preguntando si me gustaba su estilo. Estaba preguntando si pensaba que sus ideas funcionaban bien juntas para el espacio que estaba creando. Esa diferencia significaba todo. Le respondí con entusiasmo genuino sobre sus elecciones audaces y sugerí algunos pequeños ajustes en la distribución que pensé que mejorarían el flujo. Respondió en minutos agradeciéndome y diciendo que le encantaban las sugerencias. Catalina y yo comenzamos a reunirnos para tomar café cada pocas semanas después de la cena de Acción de Gracias. Nos habíamos unido por nuestra experiencia compartida de ver la situación de las copias salirse de control desde diferentes perspectivas. Me dijo que estaba contenta de que finalmente hiciera algo al respecto, incluso si mis métodos fueron extremos. Había notado las copias desde el principio, pero no sabía cómo sacarlo a colación con Daniela sin dañar su amistad. Había tratado de lanzar indirectas sobre lo similar que se veía la casa de Daniela a la mía, pero Daniela se ponía a la defensiva y cambiaba el tema. Catalina admitió que se había sentido aliviada cuando todo explotó porque significaba que el problema finalmente estaba al descubierto donde podía abordarse. Había animado a Daniela a seguir con la terapia incluso cuando Daniela quería renunciar después de las primeras sesiones. Ahora estaba viendo a Daniela desarrollar confianza real en su propio gusto, y se sentía como conocer a una versión diferente de su mejor amiga. Hablamos de otras cosas también, cosas normales de amigas sobre trabajo y relaciones y planes. Pero la situación de las copias había creado esta base de honestidad entre nosotras que hacía que la amistad se sintiera real desde el principio. Sanjay, el socio comercial de Rogelio, vino a una de nuestras comidas de domingo en diciembre. Había estado viajando por trabajo durante la mayor parte del drama y se estaba poniendo al día con todo lo que sucedió. A mitad de la cena mencionó que había notado la decoración copiada hace meses cuando había visitado ambas casas para diferentes eventos. Dijo que no dijo nada en ese momento porque parecía un problema familiar que no le correspondía abordar. Su comentario me hizo darme cuenta de que otras personas veían lo que estaba sucediendo, lo que validó que no estaba loca por estar molesta. El papá de Alejandro le preguntó a Sanjay qué había pensado cuando notó las similitudes y Sanjay dijo honestamente, le había hecho sentir incómodo. Se había preguntado si Daniela estaba bien porque la copia parecía obsesiva de una manera que sugería que algo más profundo andaba mal. Rogelio pareció avergonzado y admitió que había estado tan concentrado en poder pagar las versiones costosas que nunca se detuvo a cuestionar por qué Daniela quería copiar todo en primer lugar. La perspectiva externa de Sanjay ayudó a todos a ver la situación más claramente como algo que había afectado a más personas que solo a mí y a Daniela. 6 meses después de que todo explotara, Alejandro y yo éramos más fuertes como pareja porque aprendimos a pelear productivamente y apoyarnos mutuamente a través del drama familiar. Habíamos descubierto cómo estar en desacuerdo sin desestimar los sentimientos del otro, lo cual había sido nuestro mayor problema durante la situación de las copias. Alejandro era mejor reconociendo cuando el comportamiento de su familia me estaba afectando, y yo era mejor planteando problemas directamente en lugar de dejar que se convirtieran en resentimiento. Nuestras sesiones de terapia de pareja nos habían dado herramientas para manejar conflictos que usábamos regularmente. Toda la situación puso a prueba nuestro matrimonio de formas que no esperaba, pero nos hizo más resilientes. Confiábamos más el uno en el otro porque habíamos sobrevivido a algo difícil juntos. Alejandro dijo que estaba agradecido de una manera extraña de que todo sucediera porque nos obligó a desarrollar habilidades de comunicación que probablemente no habríamos construido de otra manera. Estuve de acuerdo, aunque todavía deseaba que hubiéramos encontrado una manera menos dolorosa de aprender esas lecciones. Daniela me envió una foto de los planos de diseño de su nueva casa una tarde. Los planos habían evolucionado desde la primera versión que me había mostrado, con más detalles y refinamientos. Me encantaba que tuviera la confianza suficiente ahora para pedir comentarios sin preocuparse de que la juzgara o de que me estuviera copiando. Los planos mostraban una casa que era completamente su propia visión, audaz y moderna, y nada como la mía. Los estudié cuidadosamente y noté algunos puntos donde pequeños cambios mejorarían el flujo o la funcionalidad. Le envié pensamientos detallados sobre la distribución de la cocina y el diseño del baño principal y la ubicación de las ventanas en la sala. Ella respondió de inmediato agradeciéndome y diciendo que esto era lo que deseaba que hubiera sido nuestra relación desde el principio. Le di a Daniela comentarios genuinos sobre sus planos durante los siguientes días mientras refinaba los diseños. Mis sugerencias eran sobre mejorar su visión en lugar de cambiarla para que coincidiera con la mía, lo cual se sentía como una distinción importante. Ella hacía preguntas específicas sobre si cierta combinación de colores funcionaba o si un arreglo de muebles tenía sentido, y yo respondía con pensamientos honestos que respetaban sus elecciones estéticas.
Me agradeció repetidamente y dijo que tener mi apoyo significaba todo para ella. Me dijo que había estado aterrorizada de compartir los planos porque parte de ella temía que yo pensara que estaba copiando de nuevo, aunque los diseños eran completamente diferentes. Le aseguré que estos planos eran obviamente suyos, y estaba emocionada de verla crear algo que reflejara quién era ella realmente. Dijo que este proceso colaborativo era lo que había querido todo el tiempo, pero no había sabido cómo pedir, así que había tomado el atajo de simplemente copiar todo en su lugar. Mis suegros me llevaron aparte después de una de nuestras comidas de domingo aproximadamente un mes después de que se finalizaron los planos de la casa de Daniela. Nos paramos en su cocina mientras todos los demás veían la televisión en la sala. Me agradecieron por ayudar a Daniela a descubrir quién era realmente en lugar de simplemente copiar a otras personas. Mi suegra dijo que el viaje fue desordenado y doloroso para todos, pero el resultado valió la pena. Admitió que habían pasado años comparando a Daniela con otras personas, especialmente conmigo, sin darse cuenta de cuánto daño causaba. Mi suegro dijo que siempre habían elogiado mi creatividad y estilo frente a Daniela, lo que la hacía sentir que nunca podría estar a la altura. Habían creado la inseguridad que impulsó todo el comportamiento de copia. Les dije que apreciaba su honestidad y que todos jugamos un papel en lo que sucedió. La conversación se sintió como un cierre a algo que había estado pesando sobre todos nosotros durante meses. Alejandro y yo hablamos de ello más tarde esa noche mientras limpiábamos nuestra cocina. Sugirió que organizáramos una fiesta de inauguración para Daniela y Rogelio una vez que su nueva casa estuviera construida. La idea se sintió perfecta, como cerrar el círculo desde donde comenzó todo. Daniela debería haber celebrado mi creatividad cuando tuvimos nuestra inauguración en lugar de tomar notas para copiar todo. Ahora podíamos celebrar su creatividad genuina y su propia visión sin ninguna copia o competencia entre nosotras. Me encantó el simbolismo de ello, y le dije a Alejandro que deberíamos hacer una gran fiesta con toda nuestra familia y amigos. Sonrió y dijo que les mostraría a todos que habíamos superado el drama y nos habíamos convertido en una familia más fuerte gracias a ello. Pasé un tiempo pensando en todo lo que sucedió durante el último año. Toda la experiencia me enseñó algo importante sobre la creatividad y la violación. Que copiaran mis ideas no las hacía menos valiosas ni disminuía mi creatividad de ninguna manera, pero sí violaba algo personal, como si alguien estuviera robando parte de mi identidad y haciéndola pasar como propia. La venganza me dio satisfacción por un rato, pero ese sentimiento se desvaneció rápidamente, y me dejó sintiéndome culpable y pequeña. Ayudar a Daniela a encontrar su propio estilo me dio algo mucho mejor, una paz duradera que venía de hacer lo correcto incluso después de haber hecho tantas cosas incorrectas. Nuestras relaciones familiares eran más fuertes ahora porque todos habíamos aprendido a comunicarnos mejor y establecer límites adecuados entre nosotros. Habían pasado 8 meses desde la revelación del sótano de payasos que comenzó a desmoronar todo. Estaba genuinamente feliz con cómo resultaron las cosas, aunque el camino para llegar aquí fue desordenado y doloroso. Daniela tenía su propia identidad ahora y estaba emocionada por crear un hogar que reflejara quién era ella realmente. Alejandro y yo éramos más fuertes como pareja porque habíamos aprendido a pelear productivamente y apoyarnos mutuamente a través del drama familiar. Toda nuestra familia tenía mejores límites y patrones de comunicación más saludables que nos servirían bien en los años por venir. El camino fue desordenado y no estaba orgullosa de todo lo que hice durante mi campaña de venganza, pero todos crecimos de la experiencia y salimos mejores personas del otro lado. A veces las lecciones más difíciles nos enseñan las cosas más importantes sobre nosotros mismos y las personas que amamos.